buenas, queridos suscriptores. En anteriores videos habíamos comentado lo que estaba sucediendo a raíz de las recientes declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, el cual estaba barajando incluso enviar tropas a Ucrania. Un escenario bastante complicado, pero sí, lo que faltaba era la respuesta por parte de Rusia. El presidente, precisamente Vladimir Putin, acaba de salir al frente a dar unas declaraciones que preocupan a la comunidad internacional. Él, para algunos expertos, está reavivando la amenaza nuclear en el conflicto ucraniano. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho? Vamos a comentarlo. Menos de una semana después de cumplirse ya los 2 años de la guerra entre Ucrania y Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin ha reavivado la sombra de una amenaza nuclear sobre el conflicto que se vive en Ucrania y también en esta intención de intentar disuadir a Occidente de ampliar su respaldo militar a Kiev enviando tropas. El propio Putin ha decidido, en parte de su discurso sobre el estado de la nación ante ambas cámaras del Parlamento ruso, a tachar de un disparate las acusaciones de que Moscú se plantee atacar Europa y advirtió a la OTAN de las consecuencias si la alianza de Occidente intenta desplegar tropas aliadas en Ucrania. Sus palabras fueron bastante fuertes y, para algunos expertos, termina asustando a la comunidad internacional. Él ha dicho literalmente que recuerdan la suerte de aquellos que enviaron sus contingentes de tropas a territorio en su país. Ahora, las consecuencias por los posibles invasores serán mucho más trágicas. Terminó apuntando el mandatario, que considera que Ucrania, en este caso, empieza pues a generar un conflicto tal vez inesperado. De manera literal, él ha dicho que todo lo que está ocurriendo ahora, con lo que asustan al mundo entero, todo esto amenaza con un conflicto con el empleo de armas nucleares y por lo tanto la destrucción de la civilización. De manera literal, el propio presidente ruso Vladimir Putin ha comentado que no hay ningún problema porque ellos tienen el armamento para responderle a Occidente. Ahora, lo que llama la atención, y hay que tomar en cuenta esto, Rusia es un país que es básicamente, junto con Estados Unidos, la mayor potencia nuclear del mundo y ha enfatizado que las fuerzas nucleares rusas están totalmente preparadas y ha añadido que el ejército incluso ha desplegado nuevas y potentes armas, algunas de ellas probadas en el campo de batalla en Ucrania. Estados Unidos se ha pronunciado diciendo que lo que está diciendo el presidente ruso Vladimir Putin es irresponsable, pero de hecho no ha dicho nada cuando el propio presidente francés Emmanuel Macron hablaba del envío de tropas a Ucrania. De hecho, lo que llama la atención es que después de las palabras de Macron, casi todos los países de la OTAN salieron al frente a decir que ellos por si acaso no van a enviar soldados. Empezó primero Alemania, después tuvo que salir hasta Canadá, Estados Unidos se mantuvo al margen, lo cual genera pues ciertas suspicacias, pero los diferentes países miembros como Turquía descartaron completamente este escenario. Lo que llama la atención es que después incluso el presidente francés Emmanuel Macron tuvo que salir a decir que no van a enviar tropas a Ucrania. Cualquiera sea el escenario real que se está tejiendo, lo único cierto es que el fantasma de un conflicto nuclear entre las principales potencias del mundo es lo que más preocupa. Y sí, se habla pues de este escenario que no es deseable, pero lo que sí es una realidad es que en el intento tal vez de Occidente de intentar sobrellevar el conflicto que se está viviendo en Ucrania, el escenario casi, o por qué no decirlo todavía, se puede salir de las manos. Obviamente, este tipo de declaraciones de Rusia demostrando que no tienen ningún tipo de reparo en utilizar armas nucleares, también está siendo utilizado por Occidente para demostrar, por así decirlo, que la administración rusa no tiene problemas y se genera pues una amenaza en esto que algunos llaman y hemos conocido en diferentes videos como la amenaza rusa. Pero, ¿este escenario realmente es así? ¿Realmente Rusia va a utilizar armas nucleares si Occidente decide enviar tropas a Ucrania? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Las autoridades francesas han asegurado este sábado que no existe una ruptura en las relaciones entre Francia y Alemania. Aunque cuenten con posturas discrepantes en el apoyo a Ucrania, la realidad es que son buenos aliados. De manera literal, lo que ha dicho un alto funcionario es que no hay un conflicto franco-alemán. Están de acuerdo en el 80% de las cuestiones. Esto lo ha explicado el ministro francés de Asuntos Exteriores, Stéphane Sejourne, en una entrevista con el diario Le Monde. Esto
recogido por el propio departamento. Ahora, lo que llama la atención es que el propio Sejón ha defendido que hay una voluntad de dialogar y ha revelado que ha mantenido conversaciones con su homóloga alemana, Annalena Baerbock, pero lo que llama la atención es que en este sentido se va a llevar a cabo una reunión el martes en París, precisamente con la propia Annalena, para poder llegar a algún tipo de situación amistosa entre países que se supone son aliados. Previamente, y lo hemos comentado en anteriores videos, hemos visto pues cómo se generó una tensión a raíz de que, por ejemplo, Francia puso sobre la mesa este escenario de enviar tropas a Ucrania. Claro, algo que el presidente francés Emmanuel Macron incluso comentó después, pero había una gran división y sobre todo un gran aliado dentro de la Alianza Atlántica que no estuvo para nada de acuerdo. En este caso ha sido el canciller alemán Olaf Scholz, el cual consideraba que esto era un disparate, y la situación se encendió todavía más porque la respuesta de Francia era decir, claro, como algunos países solamente envían casquitos cuando hay un conflicto armado contra Rusia, evidentemente no se iban a manchar las manos. Esto lo hicieron con referencia precisamente a Alemania, porque cuando empezó el conflicto entre Rusia con Ucrania, la administración alemana no quiso enviar ningún tipo de ayuda militar, sobre todo hablando de municiones y de armamento. ¿Qué hicieron? Enviaron cascos en muestra de solidaridad, pero que invitaban tanto a Rusia como a Ucrania a que se sienten a dialogar, pues aparentemente este escenario ha tenido que revivirlo Francia precisamente para generar todavía más choque. Lo que llama la atención es que después de todo esto y de una Francia que empezó con la pierna en alto atacando precisamente a su aliado alemán, ahora sean precisamente los franceses los que empiecen a decir que no, que todo está bien y que bueno, ahora se van a sentar a dialogar. Lo que llama la atención es que el presidente francés Emmanuel Macron ha transmitido a diferentes líderes europeos que, por si acaso, no se debe descartar el despliegue de tropas terrestres occidentales en Ucrania, pero lo que también llamó la atención es que absolutamente todos los países miembros de la Alianza Atlántica, salvo Estados Unidos, todo se ha dicho, han salido al frente a decir que no van a enviar tropas a Ucrania. De hecho, el propio presidente francés ha dicho lo mismo. Claro, llama la atención porque invita a los países de Occidente a que consideren enviar tropas, pero por si acaso, Francia no las va a enviar. Pero ¿realmente existe una división entre Francia y Alemania? ¿Se ha generado un escenario tan complicado que ahora tienen que reunirse a negociar los propios aliados? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.